Amigos, estamos con un invitado muy especial, es el profesor Farid Cajat, un destacado analista internacional. Profesor Cajat, muy buenos días, bienvenido al programa El Emprendedor, un gusto recibirlo. Gracias, buenos días. Profesor, el motivo de la invitación era justamente nos podría ilustrar sobre el conflicto de Israel, está en pleno desarrollo, el tema con Hamas. La semana pasada se inició también activamente lo de Irán. ¿Cuál es su apreciación? Bueno, dado el poco tiempo con el que contamos, digamos que yo diría que hay tres palabras que resumen bajo el derecho internacional el problema, ¿no? Refugiados, ocupación, colonización, además de violaciones al derecho internacional humanitario. Refugiados se refiere al hecho de que tanto en la guerra de 1948, en donde más de la mitad de los palestinos fueron desplazados de su lugar de residencia, unos 750.000, en la guerra del 48 la mayoría de los palestinos se convirtió en refugiados y surge una nueva oleada de refugiados en la guerra de 1967, que según el derecho internacional, resolución de Naciones Unidas de 1948, tienen derecho a volver a sus tierras o a ser compensados por las pérdidas que sufrieron, cosa que no ha ocurrido desde entonces. Ocupación. Según la resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU de 1967, Israel debe desocupar los territorios que ocupó por la fuerza en ese año: Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental. Tercero, decía colonización. Además de ocupar territorios palestinos por la fuerza, Israel ha confiscado tierras a sus legítimos propietarios para construir asentamientos para ciudadanos judíos exclusivamente de Israel. Y finalmente, cuando ha habido resistencia a la ocupación en colonización de territorios, ha habido violencia ilegal contra civiles de ambas partes, palestina e israelí, pero la gran mayoría de las víctimas civiles, heridos y muertos, han sido civiles palestinos. Si tuviera que resumir el tema, diría que esas son las cuatro ideas básicas. La mayoría de los palestinos fueron desplazados desde 1948. Israel ocupa territorios palestinos desde 1967 y construye asentamientos ilegales bajo el derecho internacional, y ha habido violencia por ambas partes que ha alcanzado a civiles, pero la mayoría de las víctimas civiles han sido palestinas, no israelíes. Ahora, todo este panorama, ese escenario se ha ido complicando porque los palestinos efectivamente han sido enclaustrados y tienen necesidad de un espacio vital y esto ha sido aprovechado por Hamas. Ante ello, la reacción de Israel la conocemos. Israel en estos momentos está afrontando dos escenarios de combate. ¿Podría usted, por favor, detallarnos más o menos uno y el otro? Bueno, en un caso habría que decir que Israel no enfrenta un ejército regular con marina, aviación, blindados, sino un grupo irregular armado que no tiene capacidad militar comparable a la de Israel, que es una de las principales potencias militares del mundo, país con armas nucleares, uno de solo 9 en el mundo, por solo citar un ejemplo. Y si bien en las acciones iniciales de Hamas esa organización cometió crímenes de lesa humanidad y de guerra, ahora Israel está acusado ante la Corte Internacional de Justicia de cometer genocidio en Gaza, el mayor crimen concebible. Entonces, lo de Gaza es distinto a lo de Irán, porque ahí sí estamos ante dos estados. Ahora, ¿cuál es el punto de partida? Porque alguien podría decir, ¿por qué empezamos el recuento el 7 de octubre? Israel había dado muerte a decenas de miles, probablemente, a lo largo de décadas de palestinos. ¿Por qué el recuento empieza con la muerte masiva de israelíes el 7 de octubre? Pero en fin, dejemos eso ahí por ahora. Lo mismo podría decirse lamentablemente en el caso de Irán e Israel. Han sido rivales a lo largo de décadas, pero lo que es nuevo el 1 de abril de este año es que Israel ataque ya no blancos iraníes en terceros países o en Siria, por ejemplo. O sea, terceros quiero decir ni Irán ni Israel, sino que ataque una misión diplomática iraní. Irán intentó que el tema fuera abordado por el Consejo de Seguridad de la ONU, y las potencias occidentales advirtieron que podían, por lo menos Estados Unidos, vetar un proyecto de resolución. Solo en ese contexto Irán, por lo menos esa es la versión iraní, contempla una respuesta armada que fue la que vimos el sábado, que sin embargo
con un aviso previo de 72 horas, como el que dio Irán, y con el tipo de armamento utilizado, lo más probable era que el desenlace fuera el que vimos, es decir, causó muy poco daño material y ninguna muerte. Y claro, Irán dice que aquí termina la historia si es que Israel no vuelve a atacar una embajada o delegación diplomática iraní, pero yo dudo de que Israel piense que este es el fin de la historia, porque lanzó el ataque contra el consulado en parte buscando una escalada y porque no quiere que se establezca el precedente de que un ataque contra su territorio pueda quedar impune. Entonces creo que va a haber algún tipo de respuesta israelí. Ahora, como usted bien dice, Israel en estos momentos, luego de la provocación que tuvo el 7 de octubre por parte de Hamas, ¿por qué tendría que haberse abierto otro frente, ¿no? Al bombardear el consulado de Irán en Siria? ¿Cuál habría sido la apreciación, no? A ver, yo creo que aquí hay que entender la posición del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Yo creo que él es el actor fundamental al que hay que entender para entender las acciones de Israel contra el consulado iraní en Damasco. Que dicho sea de paso, perdón, no goza de una adecuada aceptación interna en Eh, estos momentos, ¿no? Ese es uno de los problemas. O sea, Netanyahu tiene cargos por corrupción, por los cuales está siendo juzgado. En el contexto de juicios por corrupción en su contra, intenta cambiar el sistema de elección y las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, de la que dependen en parte los juzgados que lo tienen que Juzgar, procesar. procesar, Corrupción. claro. Entonces intenta intervenir el Poder Judicial para beneficio propio y de sus aliados de extrema derecha en el gobierno. En ese contexto se producen los ataques criminales de Hamas el 7 de octubre de 2023. A los cargos que ya tenía por intentar acabar con la división de poderes y por corrupción, se le suma ahora el cargo de haber descuidado la seguridad de Israel y permitido los atentados del 7 de octubre de 2023. Y por último, la guerra en Gaza no estaba yendo como esperaba. Más de 6 meses de acciones militares y según la propia Fuerza Armada israelí, cerca de la mitad de los miembros de Hamas siguen activos y solo se ha dado muerte a un líder importante de Hamas en combate. No se ha liberado por rehenes salvo a través de negociaciones e Israel está por otro lado acusado ante la Corte Internacional de Justicia de genocidio. Ese es el contexto en el que hay que entender las acciones de Netanyahu. Yo creo que para él prolongar el conflicto en Gaza y escalar a nivel regional es una forma de prolongar su gobierno y posponer el día de la verdad, que es cuando eventualmente haya un cese al fuego y él tenga que responder por todo lo que acabo de indicar. Y este análisis que usted hace respecto a la personalidad, a la conducción de Netanyahu, ¿usted cree también que es tan fuerte sobre el Estado Mayor, sobre todo el sistema de defensa que tiene bajo su responsabilidad? Probablemente no logre salirse con la suya, pero eso está por verse. No me atrevería a asegurarlo. Tiene resistencias en el alto mando militar y además ha integrado a sectores de la oposición en lo que se da en llamar el gabinete de guerra, y esos sectores de la oposición probablemente no lo acompañen en el proyecto de escalada regional. Está por verse, pero eso es una posibilidad, y además tampoco lo acompañaría en principio Estados Unidos, que un año electoral no quiere más problemas, ya tiene que lidiar con la guerra en Ucrania, el genocidio en Gaza, y no quiere además una guerra regional contra Irán. Entonces, sí es posible que la vocación de expandir el conflicto de Netanyahu sea eventualmente, digamos, controlada o neutralizada. Pero eso es una presunción, estamos por averiguar qué es lo que va a pasar. Yo sí creo que va a haber una respuesta israelí. La pregunta es de qué magnitud y si es contra, sobre todo, suelo iraní. ¿No? Si es un ataque directo a Irán, es probable que Irán responda y tengamos finalmente una gran guerra. Depende sobre todo de la respuesta israelí, cuál va a ser el futuro de este enfrentamiento. Ya conocemos, como usted bien conoce también, y cuando se hace inteligencia en cuanto a la personalidad del líder, cuál va a ser la siguiente decisión que va a tomar. Dentro de ello, ha tenido, me imagino, que
reajustar su dispositivo para estar alerta a la respuesta iraní. ¿Le va a alcanzar lo que tiene para poder hacer frente a este escenario que se está abriendo? ¿Cuán fuerte va a ser también el apoyo de la población y básicamente del sistema de movilización tan bueno que tiene Israel? ¿Y cuánto tiempo va a sostener ello? Bueno, Irán dice siempre que tiene presente los intereses del pueblo palestino. En este caso no los tuvo en lo absoluto. No murió nadie el sábado en Israel, el 13 de abril. Ese mismo día murieron 43 palestinos en Gaza y murió al menos uno en Cisjordania en pogroms de los colonos israelíes. Y nadie está hablando de eso porque la noticia del ataque iraní opacó cualquier otra noticia. Ahora, Irán lo que sí tiene en mente es que Israel tiene un ejército que es muy eficaz en guerras relámpago, precisamente porque es un país muy pequeño, con una economía muy vulnerable a una guerra prolongada, porque, digamos, estamos hablando de una economía muy basada en servicios y esos servicios los proveen individuos que en caso de guerra probablemente prefieran emigrar. Y entonces, claro, si hay una guerra, Irán preferiría una guerra de desgaste en la que cree que podría prevalecer. Israel preferiría una guerra decisiva, rápida, como la de los 6 días en 1967, y como el nombre lo indica, fue bastante breve. Lo que se espera sería todavía una incertidumbre de parte de Israel, puesto que ya Irán le ha marcado la cancha y le dijo, ya con esto yo he vengado lo del 1 de abril, Israel no respondas. Vamos a ver qué pasa, cuál va a ser el siguiente paso que dé Netanyahu. Yo creo que va a haber una respuesta militar. La gran pregunta es dónde, fundamentalmente si es en territorio iraní o no y de qué magnitud. Si es en territorio iraní de baja magnitud, tal vez no haya una gran respuesta. Y si es de mayor magnitud pero fuera de Irán, tal vez no haya una gran respuesta. Pero en todo caso, si hay un ataque significativo contra el territorio iraní, yo no veo cómo bajo estas circunstancias Irán no se abstenga de responder. Entonces va a depender de Israel, ¿no? Fundamentalmente, de qué tipo de acción tome. Muy bien, profesor Farid. Esperemos que las decisiones de los líderes sea basada también en la responsabilidad misma que tienen de que esto no escale, porque no va a haber ganadores. Y en un momento también Estados Unidos seguramente actuará de una manera más fuerte para poder parar a Israel y decirle hasta acá no más, lo cual va a ser difícil también, pero ante el peligro del escalamiento del conflicto va a tener que haber decisiones de otro nivel. ¿Usted está convencido de que va a haber una respuesta de Israel? No necesariamente de inmediato y no necesariamente en territorio iraní, pero hay dos razones por las que creo que va a haber una respuesta. Primero, porque en eso ya han coincidido Netanyahu y su principal rival político, que es parte de su gabinete de guerra, Benny Gantz, con matices distintos, ¿no? Pero segundo, porque creo que Israel no quiere sentar un precedente que sería negativo desde su punto de vista o de sus gobernantes, que es que un ataque directo contra su territorio quede sin respuesta. Esta segunda justificación va orientada también al público interno de tal manera que pueda recibir el apoyo que por el momento está siendo dudosa de la población hacia Netanyahu, básicamente por los cargos de corrupción que hay contra él. Muchas gracias, profesor. Esperemos que no sea tan dramático lo que se nos viene. Un gusto haberlo tenido en el programa. Igualmente, hasta luego.